Vía Pública. Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Chile eliminó a Camerún y clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio. La generación dorada del fútbol femenino de nuestro país volvió a escribir una página espectacular en la historia, que avanza con fuerza y con velocidad esta trayectoria. Un fútbol relativamente nuevo, el femenino en Chile. Bueno, la selección de nuestro país clasificará este martes, logró esto a los Juegos Olímpicos de Tokio, empatando 0-0 con Camerún, logrando así ganar entonces en el marcador global. Y es que la victoria del sábado pasado, lo recuerdan, ¿no? Recién el 2-1, resultó siendo vital, fue la que inclinó la balanza en favor de las nacionales. Así entonces, por primera vez en la historia, un equipo colectivo chileno logra clasificar en cancha una de las citas de las 5 anillos. Cabe reseñar que en el fútbol femenino los Juegos Olímpicos son considerados como la principal competencia a nivel planetario, incluso por sobre el Mundial. Por lo tanto, palabras mayores en lo que se van a medir las chilenas, a las cuales obviamente felicitamos por este tremendo logro. Vamos a la mesa de conversación. Lo que está a punto ya de amarrarse, de cerrarse, de concretarse es el tercer retiro del 10%, el tercer 10% de retiros de las AFP, y uno casi tiene la obligación de preguntar el cuarto cuándo viene, el cuarto quién lo anuncia y si es posible. El diputado Matías Bucar está con nosotros esta noche. Diputado, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. ¿Habrá cuarto retiro? No habrá cuarto retiro, porque una de las condiciones que puso hoy día Chile Vamos y que estuvimos de acuerdo en la Comisión de Constitución es que esta norma permanente que incorporamos para autorizar el tercer retiro de manera de sortear positivamente el Tribunal Constitucional, que había objetado que pudiera hacerse a través de artículos transitorios, establece expresamente que va a ser por única vez y esperamos por última vez. Y creo que eso va a dejar consagrado en la Constitución esa clausura finalmente de nuevo retiro del 10%. Yo espero que finalmente así ocurra. La primera vez también, y eso se lo he preguntado un par de veces que hemos estado aquí, la primera vez también era un único retiro del 10%, y eso abrió una puerta que hasta ahora no se ha podido cerrar. Por lo tanto, ¿por qué uno pudiera esperar que ahora sí es única vez? Cuando uno una vez ya no cumple su palabra, uno tiene el derecho a preguntar si la va a cumplir la siguiente. Jurídicamente porque se establecían artículos transitorios, pero del punto de vista social, del punto de vista económico, nadie hubiese querido, o sea, muchos hubiésemos querido que esta fuera la última opción. Nosotros lo que planteamos desde abril del año 2020, a través de los economistas de oposición, era una renta universal de emergencia para toda la clase media, para los sectores vulnerables, que el costo de la crisis no lo siguieran pagando los trabajadores. ¿Qué fue lo que gatilló, Matías? Que finalmente los propios diputados de gobierno, más de la mitad de los diputados de Renovación Nacional, hoy día estimen que es necesario un tercer retiro. Lamentablemente, ¿qué es lo que lo gatilla, según la usted? extrema focalización de los beneficios después de haberse aprobado el bono clase media. Porque todos esperábamos, con la aprobación del bono clase media, que los beneficios fueran más universales. Pero, nuevamente, si bien mejoró el acceso del IFE al 80% más vulnerable, se establecieron bonos en favor de los pensionados, etcétera, se recurre nuevamente a esta letra chica, tener que acreditar un 20% de pérdida de ingresos, que para los 2,3 millones de trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales, es muy difícil. Y vamos a tener los mismos problemas que tuvimos el año pasado con cientos de miles de personas de clase media, incluyendo las que este año han perdido el empleo, que no han podido calificar al bono clase media, ni al FOGAPE, ni al IFE. ¿Usted me dice que queda consagrado, que va a quedar consagrado en la Constitución esta posibilidad eventual que frente a un estado de catástrofe se pueda, ¿no es cierto?, sin pasar por la Constitución o sin vulnerar la Constitución, o más bien que no sea prerrogativa solo, facultad solo del Ejecutivo poder erogar un gasto de ese tipo? Si a juicio de ustedes en adelante el gobierno sigue focalizando qué es lo que el gobierno estima legítimamente que ellos deben hacer, es su convicción, ¿ustedes entonces
tienen que abrirse, según esa convicción, a un cuarto retiro. Sí, solo una precisión. Lo que nosotros establecemos en esta norma permanente, Matías, es que efectivamente puede el Congreso tener iniciativa en materia de retiro de fondos provisionales por única vez, por última vez, pero sin que importe mayor gasto fiscal. Y esto es muy importante. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que es mayor gasto fiscal? No puede irrogar ningún tipo de gasto fiscal. Por ejemplo, no podría la diputada Pamela Giles, bajo esta norma, decir vamos a establecer un bono de reconocimiento de 35.000 millones de dólares porque es imposible en favor de todos los chilenos que ya retiraron sus fondos, como lo dijo hace algunas semanas. No podríamos aumentar pensiones. O sea, es solo para los efectos de autorizar un retiro de fondos previsionales. Pero cuando hay retiros de fondos previsionales, el fisco tiene que incurrir en gastos también, indirectamente. Eso es un gasto indirecto. Y finalmente eso está relacionado con otro proyecto que es mucho más importante que este, que es la reforma previsional, que nosotros despachamos hace más de un año en la Cámara de Diputados y esperamos que se llegue a un acuerdo sobre la base. Pero se había llegado a un acuerdo. Sistema... La DC había llegado a un acuerdo. La DC llegó a un acuerdo. Pero hoy día ese acuerdo, ¿qué es lo que vale? Bueno, nosotros lo que planteamos a través de Carolina Goich en el Senado es que ya que tenemos un 10% que va a las cuentas individuales de los trabajadores, podamos tener un 6% adicional que sea solidario, en beneficio de cientos de miles de jubilados que ya se pensionaron. ¿100% solidario? No, un 6%. ¿Pero del 100% de ese 6%? De cargo del empleador, porque ya hay un 10% que va a cuentas individuales. Pero, diputado... Pero precisamente porque tenemos que pensar en los cientos de miles de jubilados que se pensionaron en muy malas condiciones. ¿A un fondo solidario? Nosotros lo que hemos planteado ¿Ese no es el acuerdo original de la DC? Mecanismos. Nosotros lo que hicimos fue abrir la discusión, Matías, para que finalmente en el Senado pudiéramos llegar a un acuerdo. Se le propuso esta fórmula al presidente, finalmente la vacilación de la moneda ha conspirado a que se llegue a un acuerdo en materia de reforma previsional, que yo espero que se logre, porque no podemos esperar una nueva constitución o un futuro gobierno para mejorar las pensiones, tenemos que hacerlo ahora. Usted dice que una de las cosas que gatillan este tercer retiro del 10% es que las ayudas no han llegado, que la universalidad no ha llegado, que la focalización es abusiva. No sé si usó ese término, pero que ha sido casi obsesiva de parte del gobierno. ¿Cuánto afecta? Eso puede ser una parte, pero yo le pregunto, que conoce muy bien usted la Cámara de Diputados, conoce la clase política, ¿cuánto afecta también el temor al bullying, a las redes sociales, a las funas? Y no estoy inventándola. Su colega Ricardo Lagos Weber, senador, fue víctima de funas y de amenazas muy duras. ¿Cuánto afecta eso en un parlamentario que decir, oponte al 10%, a ver lo que te va a pasar? Esta es tu casa, estos son tus hijos, este es tu... En fin, ¿cuánto ese amedrentamiento afecta a los legisladores? Bueno, a mí me llegó una amenaza de muerte al revés. El día que aprobamos el retiro del 10%, incluso con la publicación de mi domicilio particular. Las amenazas dan para todos lados, lamentablemente se ha hecho costumbre. Yo toda la semana estoy recibiendo amenazas contra mí y mi familia por distintos motivos. Pero acá, finalmente, uno también tiene que estar dispuesto a hacer cosas impopulares. Yo voté en contra de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y eso no fue una decisión popular, sobre todo en ese momento. Entonces, ¿pero es lo que prima o prima hoy día el ser popular y ir arriba de la ola? Yo creo que prima el ser realista. Y todos los parlamentarios de gobierno y de oposición tenemos algo en común, que conversamos con la gente todos los días, gente de clase media que ha perdido el empleo, que no ha podido calificar ni para el IFE, ni para el bono clase media, pymes que no han calificado para el FOGAPE, porque finalmente sigue dependiendo de los bancos y lamentablemente los retiros de fondos provisionales han sido el único instrumento universal que llegan a todos los sectores. Matías Buca, la excesiva focalización, que incluso es reconocida por Evelyn Matei, reconocida por los candidatos de derecha, ya parece no ser un misterio. ¿No había otra forma de solucionarla? Si ese es un problema, bastante consensualmente aceptado como problema, que haciendo retiros y sacando de las arcas de los ahorros de cada persona que se van a usar al futuro, ¿no había otra fórmula? Por supuesto, y esa fórmula se llama Renta Universal de Emergencia y lo propusimos en abril del año 2020. ¿Qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Que no se puede focalizar en exceso. Estoy excluyendo obviamente al 10% más rico, porque cuando la razón es sanitaria y el Estado determina quién puede trabajar y quién no, obviamente
que hay que generar las condiciones para que todos puedan cuidarse y cumplir con las medidas de confinamiento. ¿Cuántas personas pueden sacar en este tercer 10% que está a punto de aprobarse? Lo que ha dicho la superintendencia es que hay 2,9 millones que ya retiraron todo. Hay 4 millones que con un tercer retiro se van a quedar sin fondos, y siempre yo lo he dicho. Y también hay 10 millones que podrían beneficiarse. Ahora, ahí hay de todo. Hay personas vulnerables, hay sectores de clase media. Aquellos que hoy se beneficiarían con el no sé qué beneficio puede ser, que podrían retirar plata más bien, son personas, o no sé si me imagino que han hecho la medida, de esas personas, ¿cuántas están en condiciones económicas que realmente sean desesperadas, urgidas, que requieran de esta ayuda económica? Bueno, lo que nosotros hemos podido corroborar en terreno es que son cientos de miles de personas vulnerables y de clase media que por distintos requisitos, pongo un solo ejemplo, los trabajadores informales y por cuenta propia, que son 2,3 millones. ¿Tienen plata en la AFP? Que no pueden, muchos de ellos sí, porque obviamente con las pensiones que tenemos hoy día, Matías, a una persona no le alcanza para jubilar. Sí, pero eso es genérico. Entonces esas personas tienen un negocio. No han podido acceder al FOGAPE, no han podido acceder al bono clase media, no han podido acceder al crédito. Diputado Walker, hay 2,3 millones de chilenos que han abandonado la clase media y han caído en la vulnerabilidad. Y no todos están recibiendo estos beneficios. Está bien. ¿Cuántos de los trabajadores, por ejemplo, por poner una categoría, para ver cuán cuantibilizado está, de los trabajadores por cuenta propia, que sin duda lo están pasando pésimo y requieren toda la ayuda de todas formas, eso es indiscutible? ¿Cuántos de ellos tienen AFP o van a poder retirar plata de este tercer retiro? Nosotros vemos muchos casos. ¿Pero cuántos son? Me imagino que para hacer una política pública estarán cuantificados. Pero por supuesto, si la superintendencia, Matías, entregó todos los datos. Pero el tema es que nosotros conversamos con la gente todos los días en la calle. Y hay personas que nos dicen, en mi región de Coquimbo, gente que trabajó toda la vida para la minería, que está sacando 160.000 pesos. O la gente que se afilió a rentas vitalicias. Esa persona no le alcanza con su pensión para jubilar. Esa persona abrió un negocio o tiene que ayudar a sus hijos, a un familiar enfermo. Le ha servido el retiro del 10%. Es la única medida universal. Matías Walker, diputado, presidente todavía de la comisión, ¿no? No, ya no. Ya no. Miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias, Matías. Matías. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y para conversar sobre un tema que no ha tenido la fuerza, no que lo estime yo, que no es uno, pero por lo que escucha a muchos especialistas, no ha tenido la fuerza o la intensidad del interés que debiera tener en un tema sanitario, que es la salud mental. Porque claro, la salud mental no se ve a buenas y a primeras. Un respirador, naturalmente, una intubación es a todas luces algo dramático, tremendo y que sensibiliza más rápido. La enfermedad mental es una suerte, y se lo vamos a preguntar a un experto, una suerte de termita que va avanzando de manera más silenciosa, pero que puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Ha pasado más de un año en todo esto y según lo estiman algunos expertos, más de 5 millones de personas están sufriendo algún síntoma derivado de problemas de salud mental. Se lo preguntamos a Alberto Larraín, que es psiquiatra, académico de la Universidad Autónoma, director ejecutivo de la Fundación Procultura. Alberto, buenas noches. Gracias por recibirnos. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo me quedé pegado con el tema de la salud mental. Reconozco muy al principio. Yo escucho todas las noches cuando me voy desde aquí un programa periodístico argentino. Y había un psiquiatra argentino, pero debe haber sido mayo del año pasado, que decía, ¿cómo son los argentinos histriónicos, que convencen rápido? A mí, diciendo, esto no lo podemos descuidar, es tan grave como la COVID, decía. Es tan grave, esto va a generar problemas, además de muy largo plazo. Y yo vi que nunca se le dio la misma importancia, ni la mitad ni un cuarto de la importancia. ¿Tú compartes que esto puede generar problemas de muy largo plazo? Sí, mira, lo primero es señalar que la Organización Mundial de la Salud ha sido enfática desde que partió la pandemia, que esta no es una pandemia, sino que son dos pandemias. Bien. Una tiene que ver con el virus y la segunda pandemia tiene que ver con el tema de la salud mental y que el proyectado dice relación con que cada país va a aumentar en torno a un 30% por sobre lo que tenía previo a la pandemia. La cifra de los 5 millones
surge de ahí. Básicamente nosotros antes de la pandemia teníamos 3,8 millones de chilenos, de compatriotas en el fondo con algún tipo de patología, y si tú le sumas el 30% te da como 5 millones y medio, más o menos. Entonces, hoy día el problema que nosotros tenemos es que, como tú bien señalabas, no se le ha tomado todavía el peso a lo que esto significa. La OMS ha dicho enfáticamente que esto va a durar más tiempo el término de salud mental que lo que se espera que dure lo del virus, y que incluso los países pueden llegar a caer en recesión por el tema salud mental. Y por eso es que el llamado enfático es que las medidas que se tomen pongan el tema de salud mental en el centro, pero al mismo tiempo se tomen los mecanismos que prevean que la población pueda recibir no solamente atención, sino que un cuidado permanente de su salud mental. Claro, estamos viendo, para juntar inmediatamente los dos fenómenos, estamos viendo, por ejemplo, que hay un altísimo porcentaje, si no me equivoco, haber escuchado el 20, el 30% de funcionarios de la salud que están ligados al tratamiento de personas en cuidados intensivos, por ejemplo, que en algún momento han tenido licencia o están con licencia porque es problema de salud mental, justamente el superestrés, la falta de horas libres, horas para dormir, horas para descansar, para qué hablar de vacaciones, imposible. Entonces, afecta a lo mejor a la población que no está cerca de una UTI hacia adelante, pero afecta también hoy día la posibilidad de tratar bien la propia enfermedad en las unidades de cuidado intensivo. Sí, para tratar de contextualizar también, nosotros con el tema salud mental venimos muy mal desde antes de la pandemia. Sí. Desde el año 2008, que las licencias de salud mental son la primera causa de licencias médicas en el país, por lejos, ¿ya? Ahora, perdón, déjame hacer el paréntesis, muchas de estas son bien mulas, son bastante estafas, lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que aunque tú asumieras que la mitad de las licencias son falsas, lo que no es, aún seguiría estando entre las primeras causas de licencias médicas. Sí, es gravísimo, yo lo sé. Entonces, en ese sentido, parte de la dificultad que tenemos hoy día es que efectivamente tanto el Colegio Médico como la Asociación de ISAPRE han dicho que en torno a 1/3 de su personal está con licencias médicas en torno al tema de salud mental. Y los estudios lo que nos muestran es que el personal de salud que está trabajando en estas condiciones básicamente puede tener entre un 50 y un 70% de estrés postraumático posterior a todo el cuadro de la pandemia. Entonces, por eso es que, como tú bien decías, este es un tema que no se le toma todo el peso. El año pasado el gobierno en torno a octubre generó una mesa presidencial, y me tocó participar en la mesa. Logramos algunas cosas. Una de las cosas fue que efectivamente salud mental no se le redujo el presupuesto, a diferencia de otras partidas del presupuesto de salud, pero nosotros logramos un incremento solamente de 18.000 millones, que para que la gente lo entienda es un poco más que lo que salió en la restauración del Palacio Pereira, ¿ya? El lugar donde se hace la convención. Y está muy lejos de ser los recursos que se requieren para un nivel de catástrofe como este. Y dentro de las partidas presupuestarias que, por ejemplo, no se priorizaron, estuvo el programa de salud mental para el personal de salud. Alberto, voy a volver a hacer un paralelo con la pandemia propiamente del virus, ¿no? Sabemos que afortunadamente se sacaron adelante varias, 5, 6 en el mundo, vacunas. Nosotros tenemos acceso a 2, 3 de ellas, 2/3 porque ya viene otra. Y las vacunas sabemos que tienen tiempos determinados, ¿no es cierto? Se pone la vacuna 1, se pone la dosis un mes después y 15 días después tenemos una inmunidad plena, se puede decir. Los tratamientos en salud mental son mucho más, ¿cómo decirlo?, más difíciles de acotar. ¿Cuándo vamos a tener resultados? ¿Cuáles son esos resultados? ¿Son terapias? ¿Son tratamientos de qué tipo? ¿Son con medicina? O sea, si yo dijera, aquí están los recursos, Alberto, ¿qué habría que hacer en plenitud de recursos disponibles? O sea, lo primero que nosotros tendríamos que hacer, Matías, tiene que ver con poder darle atención a un porcentaje enorme de la población que no tiene. Nosotros antes de la pandemia teníamos cobertura solo para un 20% de la población. Eso quiere decir que de los 3,8 millones que teníamos, menos de 1 millón lograban acceder a algún tipo de atención. No estamos hablando ni de calidad, ni de cuánto tiempo, sino que algún tipo. Los otros 2.800.000 nada. En relación a eso, la OMS ha sido como súper enfática en decir que las medidas debieran estar enfocadas primero en campañas comunicacionales respecto a poder orientar a la población a cómo vivir la pandemia y educarla en el día a día. Nosotros todavía estamos a más de un año de la pandemia y todavía no tenemos ni siquiera una frase radial en relación al tema de salud mental o poder psicoeducar a la población respecto a lo que está pasando.
¿Y qué podría Lo segundo, ser? Es que me interesó ese punto. ¿Qué podría ser si tuviera, insisto, el espacio? ¿Cómo a través de una, de una campaña podría ayudar? Hay muchas cosas respecto, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper concreto. Sí. Nosotros hoy día, por el tema del estrés, por cómo estamos viviendo, hay una serie de condiciones que son reacciones normales del cuerpo. Estamos más cansados, estamos más irritables, disminuye la concentración. Y eso, por ejemplo, hace que aumenten las peleas interpersonales. Si tú empiezas permanentemente a explicarle a la población que esto tiene que ver producto del cansancio, que nosotros tenemos que ser más tolerantes entre nosotros, eso ayuda inmediatamente no solamente a que la gente disminuya su nivel de ansiedad respecto a lo que le está pasando, sino que, por ejemplo, disminuya los retos hacia los niños, disminuya el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, uno empieza a generar una condición de entender que este es un fenómeno que nos está afectando. Obviamente, hay cosas que nosotros tenemos que dar cobertura. Si nosotros tuviéramos toda la plata del mundo, como tú decís, probablemente nosotros lo que tendríamos que hacer es partir aumentando los trabajadores sociales y los psicólogos. Los trabajadores sociales para poder articular parte de la oferta, sobre todo con las personas que han tenido pérdida reciente, donde hay personas mayores, donde hay personas en el fondo que tienen que acceder a beneficios y que probablemente el proceso de duelo no se lo permiten, pero también psicólogos porque requieren mediación y requieren cierta articulación de procesos de contención. Las emociones tienen algo bien particular, que en la medida que uno las va compartiendo y uno las va sociabilizando con otros, uno puede integrar biográficamente mejor o peor el momento que uno está viviendo. ¿Tienen medido? La gran pregunta que está hoy día sobre la mesa tiene que ver con cómo vamos a incorporar nosotros biográficamente en la pandemia. Entonces, ahí hay respecto a una serie de dudas. Yo el otro día subí a Twitter, por ejemplo, este tema que es muy importante sobre el tema de la infancia. O sea, un niño hoy día que tiene 5 años ha vivido aproximadamente un 30% de su vida en encierro. Y ese encierro significa que no puede sociabilizar, que no tiene acceso a jugar con otros niños, que tiene dificultades para ver a sus familiares. Y esa pregunta es, ¿ese 30% va a generar algún impacto en esa vida? ¿Sí Alberto, o no? Alberto, te iba a preguntar justamente por franjas horarias, así como hay una franja horaria matutina para el deporte, que ya también está consensuada la importancia que tiene. Esto en la salud mental no tiene su franja horaria en los niños. No tiene. Nosotros tenemos franja horaria. Por plazas vacías a las 5 o 6 de la tarde. Tenemos la franja horaria para pasear a los perros. Hoy día se hizo el anuncio de que va a haber disponibilidad para que la gente pueda ocupar moteles. Tenemos la franja horaria para el deporte, pero pareciera que los niños y las niñas y sus necesidades no existen dentro de estas necesidades país. Todas las voces técnicas y todos los especialistas han enfatizado la importancia de que haya una franja horaria para poder, en el fondo, garantizar que los niños puedan sociabilizar y puedan utilizar las plazas o puedan salir incluso a caminar alrededor de sus barrios. Algo súper concreto y pequeño. Muchos países que han estado en pandemia partieron implementando permisos especiales para los niños y para los adolescentes. Tú comprenderás que un adolescente, por ejemplo, que tiene 15, 16 años, que uno lo ha tenido encerrado parte importante de su adolescencia, es un tema bien importante respecto a cómo se está construyendo su identidad. Y eso es lo que uno trataría de buscar como hacerlo de la manera más sana posible. Qué difícil saber qué va a pasar con generaciones que les tocaron edades claves, por ejemplo, últimos años de colegio, primeros años de educación superior, que son fechas bien clave en la biografía de una persona, ¿no es cierto?, que marcan finales, inicios. ¿Qué pasa con adolescentes? Como dices tú, un adolescente que le tocó el corazón de su adolescencia, bueno, muchos de ellos pasan en su pieza porque es lo que la adolescencia manda, pero que la pandemia... Pero es distinto cuando es una opción. Cuando es una opción. Pero, ¿qué va a pasar en el largo plazo con esos seres humanos que fueron condicionados? Y además, nosotros, Matías, no podemos olvidarnos que nosotros venimos con la pandemia pegada al estallido social. Entonces, nosotros tenemos una condición que es distinta a los otros países. Nosotros, este 30%, un 30% sin estallido, ¿ya? Entonces, probablemente puede ser peor que lo que eventualmente podamos tener. Entonces, lo que uno echa de menos es que efectivamente el tema del cuidado esté en el centro. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, yo me cansé de decirlo en varios espacios, tuvimos la primera vez que se implementaba una prueba de selección universitaria en el país. Era el momento para exponer a esa generación que había vivido tercero medio con estallido social y cuarto medio con pandemia, a que fueran la primera generación con una prueba de selección universitaria nueva. Yo creo que no, porque era someterlo en el fondo a un estrés innecesario. Entonces,
si tú empiezas a pensar en los temas de calidad, tú, por ejemplo, te pediría, ¿qué va a pasar este año con el CIMSE? ¿Va a haber CIMSE o no va a haber CIMSE? ¿Se puede eliminar o no se puede eliminar? Hoy día la Corfusam, en términos de salud, apareció diciendo que todavía se le exigen metas sanitarias en medio de la pandemia. Entonces uno dice, bueno, ¿es factible que el personal de salud, aparte de lo que está haciendo, esté preocupado de las metas? No. Entonces, eso pasa cuando finalmente el foco no está en el cuidado, sino que sigue estando en lo productivo. Entonces, el CIMSS es más importante, la prueba de selección universitaria es más importante, las metas sanitarias son más importantes, en vez de pensar en el bienestar de la población. En el caso de las metas, quizá habría que orientar las metas más que eliminar las metas, porque claro, las metas pues, siempre es bueno cumplirlas. O sea, yo no tengo duda que todos están trabajando al 200%. Entonces, tú la pregunta es, necesitamos tener metas, porque las metas se van a cumplir de por sí, si el sistema está saturado. Entonces, es importante porque también tiene que ver con cómo nosotros construimos desde la confianza en un momento bien crítico. Parte del problema que nosotros tenemos es que hoy día el diálogo que se produce, más bien, en vez de ser un espacio de cooperación, sigue siendo un momento de confrontación. La medida más importante que estableció la OMS para el tema de salud mental era que las medidas y los discursos desde las autoridades y las distintas voces sociales fuera unificada. Nosotros no hemos logrado tener una voz unificada durante la pandemia. Seguimos con tensiones permanentes respecto a qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Alberto Larraín, psiquiatra, muchísimas gracias por esta conversación de esta noche y ojalá ayude a poner el tema en el centro de la conversación y que se le dé la importancia a un problema que es invisible, porque es más invisible un estrés que una intubación. Alguien dirá, es mucho más grave la intubación, sin duda, pero me imagino que un daño de salud mental severo también puede causar muertes. No hay salud sin salud mental. Y cualquier persona hoy día que lo percibe se da cuenta que su vida sin salud mental entra en una espiral que es muy complejo. Alberto, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, que esté muy bien. Muy bien. Pausa y volvemos en Vía Pública. Espérenos. Una casa. Ahí revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Desde este jueves, tabaco y cigarrillos dejarán de ser catalogados como productos esenciales. Ahí está la discusión, Ahí está la discusión porque esta tarde en el Ministerio se dejó en duda cuál es el verdadero estatus en el que quedarán estos productos. Parece curioso que se haga política de salud antitabaco, que es fundamental hacerla a través del COVID. Eso ha generado muchas dudas y polémicas, porque para muchos es una enfermedad, o es una necesidad, o es un ejercicio de una libertad. Yo no fumo, qué decir. Pero para algunos sí es esencial, y quizás no es el momento para dejarlo. No hay un tratamiento de por medio. En fin, tiene un montón de derivadas. Vamos a revisar el tiempo. En este momento, en la región metropolitana, el termómetro marca 12 grados con 7 décimas y el cielo está despejado. Para mañana miércoles y pasado mañana jueves deberá ocurrir lo siguiente. Miércoles, parcial, cielo parcial, máxima probable 26 grados. Pero ya el jueves estará el cielo despejado y una máxima probable de 25 grados. Revisamos otras dos regiones del país. Coyhaique, región de Aysén. Cielo parcial para mañana, máxima probable 15 grados. Y en La Serena, región de Coquimbo, tendremos cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. De fondo escuchamos Stay With Me, del cantante inglés Sam Smith, de su álbum debut de estudio In the Lonely Hour. Canción que fue lanzada un día como hoy, pero ya en 2014. Stay With Me es la canción que se ha convertido en un single más exitoso de Smith hasta la fecha. En la versión 57 de la ceremonia anual de los premios Grammy, Stay With Me ganó 2 Grammys por el disco del año y grabación del año. Esta noche despedimos Vía Pública con esta conmovedora balada de Sam Smith. Muy buenas noches y gracias por venir.